queridos. Uma grande alegria volver a vê-los e vê-las. Eu quero aqui também falar em português para os demais do Brasil. É uma grande alegria poder encontrá-las, encontrá-los. Muitos e muitas de vocês eu encontrei em Brasil, em São Paulo, há poucos anos, pero é uma grande alegria poder vê-los e vê-las todas hoje. E querida Beatriz, querida Milay, muchas gracias. Querido Carlos, também agradeço a você por esta especial amistade de tantos anos. Eu quero aqui dizer, para iniciar esta reflexão, que escrevi agora, faz um mês, he escrito um pequeno livro em português que se chama Crisis e Pandemia. Este livro, que é de Boitempo Editorial, uma casa editorial muito conhecida acá em Brasil, é uma obra na qual eu busco desarrollar as questões que são próprias, que são questões centrais da relação entre a pandemia e o capitalismo. Também he escrito um texto especial para uma publicação acá em Brasil, em português, e Carlos Rivera Hugo, este querido amigo de todos nós, me ha dado um regalo muito especial, que foi el de traduzir este texto para o espanhol, e este texto sairá publicado por nosso grupo de trabalho em seu primeiro número de seu boletim, pero eu vou acá antecipar algumas das teses centrais deste texto para vocês e vou, então, me permitir ler em espanhol, porque a maioria de nós, a maioria é hablante de espanhol, então vou ler extrato principal, tópico principal destas questões que vou acá a desarrollar com vocês. Bueno, la política relativa a la salud y al derecho de la salud se basan en una contradicción. Sustentan a la vez la materialidad de la reproducción social capitalista, teniendo que asimismo proporcionar las condiciones más amplias posibles para la salud, la vivienda, el transporte, la infraestructura, aunque también sea ello contrario a los intereses burgueses individuales o competitivos. El capital busca la desregulación del trabajo y de la salud como un medio para aumentar la explotación del trabajo y la rentabilidad. Este proceso debilita la dinámica de la circulación económica y las condiciones para reproducir el trabajo. Cada burgués desea uma menor carga tributária, pero son los impuestos los que permiten una mejor respuesta sanitaria a la epidemia. En esta contradicción, que no solo es ideológica, sino material, se establece la relación necesariamente inestable entre economía, política y derecho que determina la salud en el capitalismo. ¿Es posible comprender? Sí, sí, gracias. No se puede considerar que exista una normalidad política y una normalidad jurídica para las cuestiones para las cuales entonces la pandemia sea un evento contrastante. Desde la década de 70, el capitalismo ha vivido bajo la influencia de un modo de acumulación y régimen regulador postfordista. Este tampoco es el patrón intrínseco del capitalismo, como tampoco lo fuera el fordismo, que se desarrolló durante gran parte del siglo XX. Por lo tanto, la política de bienestar social y su desmantelamiento, el derecho a las garantías individuales y sociales, así como el de la prevalencia de la lex mercatoria, son posibilidades de reproducción social capitalista. Por esta razón, la pandemia, siendo un lado extremo de la relación
entre lo social y lo natural, encuentra una forma política y una forma jurídica capitalista que varía según las muchas caras de la regulación social. Los cambios eventuales, progresivos y regresivos pueden ser soluciones que se extraigan de las propias formas sociales. El cruce de una pandemia con una contradicción social puede ser extremo, no es excepcional. Las formas del capitalismo en los límites extremos siempre están normalizadas. Voy ahora a hablar de la crisis. El evento pandémico revela las contradicciones y tensiones de las formas sociales actuales. El posfordismo ha exacerbado la retirada de las protecciones políticas y jurídicas de las masas trabajadoras y pobres. En Brasil, ahora hablo de nuestro país acá, en los años que se siguieron al golpe de 16, el SUS, que es el Sistema Único de Salud de Brasil, fue reiteradamente desfigurado legalmente con una serie de dimensiones normativas, como la imposición de un tope de gasto constitucional que impidió su sustento económico y, aún así, con un privilegio cada vez mayor a la salud privada. La pandemia de coronavirus encuentra un marco institucional operando en la dirección opuesta a la de proteger la salud pública. Al mismo tiempo, en el campo económico y en el campo del derecho del trabajo y de seguridad, el proceso de desmantelamiento de las instituciones sociales ha avanzado en una dirección similar. En el caso de Brasil, la crisis económica ha aumentado el número de trabajadores desempleados. Las políticas neoliberales no permitieron la restauración de empleos y, además, hicieron que el mercado interno dejara de crecer. Todo este movimiento es concomitante con el desmantelamiento de las protecciones laborales. La consolidación de las leyes laborales, que se remonta al primer gobierno de Getúlio Vargas en Brasil y que ha estado en proceso de flexibilización desde la década de 90, fue lacerada por reformas del gobierno de Michel Temer, las que fueron seguidas por otras bajo el gobierno de Bolsonaro. El mismo desmantelamiento ocurrió con la seguridad social. El coronavirus encuentra en Brasil un tejido social en retroceso y aún más frágil. También en todo el mundo, la marcha del capitalismo postfordista es una de desmantelamiento institucional y colapso social. En una escalada de gobiernos de extrema derecha sin paralelo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se promovieron políticas de privatización, liberalización económica y privilegios fiscales al capital, junto con constantes reveses en relación al bienestar social. En el caso del complejo de salud industrial, países como Brasil se perciben evidentemente vulnerables a una pandemia, incapaces de producir insumos básicos como cantidades de ventiladores o mascarillas, o incluso con una caída histórica en la financiación de investigaciones de punta, como las de Fiocruz, el más importante núcleo brasileño de desarrollo tecnológico de la salud. Tales movimientos son ideológicamente apoyados por el capital y sus instituciones cercanas, como los medios de comunicación e intelectuales liberales, conservadores y reaccionarios, y respaldados por sectores de las masas conservadoras como los religiosos. Estados Unidos, presidido por el símbolo político más extremo de tal política, que es Donald Trump, finalmente se enfrenta geopolíticamente por China. El tablero del capitalismo mundial en 2020 apoya un ajedrez de piezas, tanto en casas deslizantes como en colapso. La crisis se debe a las formas del capitalismo, las mismas que apoyan
la reproducción de su socialidad. La acumulación, cuando está en declive, puede superarse o recomponerse bajo nuevos términos. Si se quisiese la superación, ella exigiría otros regímenes de acumulación u otros modos de regulación, en todo caso de naturaleza socialista. En el caso de la recomposición, esta ocurre a través de intentos de hacer de la crisis una hipótesis de rearticulación de la acumulación en manos de algunas fracciones de capital contra otras. En este caso, unos sectores y unas empresas pierden, otros ganan. Además, geopolíticamente, algunos países se debilitan, otros se fortalecen. Como insisto en Estado y Forma Política, este es mi libro que es traducido para español por Prometeu Editorial de Buenos Aires, y en Crise y Golpe, que es un libro recién publicado en Brasil por Boitempo, al capitalismo no le salen ocasionalmente grietas. El portador de crisis estructural es portador de crisis estructurales y en general la acumulación se recompone y la valorización del valor se dinamiza. Debido a la coerción de las formas sociales, la crisis capitalista tiende a resolverse a favor de la reproducción propia del capital. El neoliberalismo, por lo tanto, tiende a fortalecerse en un momento post-pandemia. La experiencia de la crisis de 2008 sirve de ejemplo. Cuando el neoliberalismo se vio ampliamente afectado a través de una política de Trump, se impuso aún más decisivamente en las sociedades del mundo. Voy a hablar solo más 2 minutos sobre unas cuestiones de Brasil, sobre las posibilidades que se abren o no se abren con la pandemia. Para que se aborde la pandemia de manera que se posibilite la protección de las vidas de las masas trabajadoras y pobres del mundo, será necesario superar los patrones existentes de acumulación y regulación. En una situación como la brasileña, esto representa una intensa lucha social para romper con la regresión política y jurídica imperante. Las instituciones jurídicas legitimaron el golpe del impeachment en 16 y todos los desmantelamientos sociales posteriores. El aparato militar ha defendido las políticas neoliberales y antinacionalistas, como por ejemplo el desmantelamiento de las instituciones de bienestar social, la entrega de Embraer, nuestra empresa nacional de aviones, a los Estados Unidos y la destrucción de Petrobras. Los medios de comunicación continúan en las políticas de lawfare contra partidos, movimientos sociales, sindicatos y propuestas progresistas. Solo una gran lucha social puede romper esta tendencia ya arraigada. Los instrumentos políticos y jurídicos más extremos para lidiar con la situación de la pandemia aún no han sido reclamados o sugeridos. Intervenciones estatales necesarias en salud, nacionalizaciones y estatizaciones de empresas, reconversiones industriales, políticas que garanticen el trabajo, nada de esto ha sucedido todavía en el caso brasileño. Los juristas, en su mayoría, aunque no en su totalidad neoliberales, todavía buscan apoyar la reproducción postfortista solo con paliativos, de la misma manera que los economistas se alinean con las políticas económicas de Bolsonaro y sus ministros. El empeoramiento de la pandemia hará que se abandone el negacionismo neoliberal y se produzcan intervenciones. Tal proceso, sin embargo, no será producto de la conciencia de los capitalistas, funcionarios gubernamentales, abogados, economistas, intelectuales o periodistas. Tampoco ocurrirá a partir de la materia prima del hambre, el desempleo, la enfermedad, la muerte o el flagelo social. En el primer caso, consistiría de una ilusión politicista,
habría, a través de la ética o la conciencia moral, un cambio en los agentes económicos, públicos y sociales, abandonando las ganancias a favor de la vida. Lo que sucede es que la socialidad capitalista se determina materialmente solo por la acumulación. En el segundo caso, sería una ilusión economicista. La disfuncionalidad económica y social provocaría el colapso del cambio social. Los eventos extremos del capitalismo no produjeran por sí solos la resolución social de sus términos. No hay registro de una pandemia o crisis social que por sí misma haya cambiado un modo de producción o un régimen de acumulación. Las crisis, como la del viejo liberalismo a principios del siglo XX, fueron transformadas por guerras o revoluciones. El genocidio nazi solo se derrotó a través de la guerra. Durante 40 años, el neoliberalismo ha destruido sin parar las subjetividades a nivel mundial. El hambre, la enfermedad y la muerte causadas por la crisis del coronavirus no conducen inmediatamente a su superación. Ni el politicismo ni el economicismo. Existe la necesidad de una lucha social para transformar el modo de producción y su socialidad. Este, queridos y queridas, es un pequeño extracto de este texto que va a salir en portugués y Carlos Rivera Lugo, con una enorme fraternidad, ha traducido para español y yo puso a hablar a ustedes, mis queridos y queridas, en esta noche.